11 de la mañana con 35 minutos. Vamos a Palacio de Gobierno. En este momento habla el ministro Federico González. Va a permitir avanzar en la investigación y en todo el conocimiento que se tiene y se va a obtener sobre este grupo criminal. Por lo tanto, esa operación sigue en curso. En este momento, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de la SENAT, el comandante de la policía, se encuentran en ese lugar, en el operativo, con efectivos de la FTC, de la SENAT, de la Policía Antinarcóticos. Por lo tanto, una vez más, en nombre del gobierno, señalo e informo que ese operativo continúa, no ha terminado y que los resultados obtenidos son sumamente positivos al llegar por primera vez al campamento principal de ese grupo criminal. En esos dos enfrentamientos se produjeron a su vez dos bajas, dos personas del sexo femenino que resultaron ser menores de edad. Y en ese sentido, en nombre del Gobierno Nacional, expreso la preocupación y condenamos el hecho que los miembros de ese grupo criminal denominado EPP utilicen a menores de edad para la realización de hechos ilícitos, a sabiendas que todo lo que se realiza allá va a conducir probablemente a un enfrentamiento con las fuerzas públicas, con las fuerzas del orden y las fuerzas militares, proveyéndoles de armas a menores, realmente es deleznable. Por lo tanto, esos criminales están cometiendo un delito al enviar a niños, a menores de edad, a confrontar con las fuerzas públicas. Es algo que nosotros condenamos y vamos a llevar para que sean sancionados porque no corresponde. Es la línea del gobierno, es la posición, lamentamos lo sucedido, condenamos, reitero, y no lo vamos a permitir. Son los propios padres los que envían a sus hijos menores a confrontar con las fuerzas públicas. Esa es la posición del gobierno nacional y estoy abierto a sus consultas. Ministro, la familia reclama que entreguen el cuerpo de las dos niñas. ¿Qué responde a ellas? ¿Ya se pusieron en comunicación y hará efectivo eso el gobierno? Esa decisión de enterrar los cuerpos en cumplimiento del protocolo sanitario fue tomada efectivamente por las autoridades sanitarias y por el Ministerio Público, por lo tanto corresponde a ellos definir ese tema. Hay un audio atribuido a Carmen Villalba. Ella dice que son niñas de 11 y 12 años, que son sus sobrinas y que no eran beligerantes, que estaban de visita. Y en ese mismo audio también ella dice que todas las heridas que recibieron las niñas las recibieron por la espalda, es decir, que no estaban disparando en el momento en que fueron muertas. ¿Cuáles son algunos datos nuevos que pueden aportar para esclarecer las circunstancias en las que murieron las niñas? Del estudio realizado por el médico forense se concluye que son menores, pero no las edades que están manifestando. Lo grave acá es que ellas estaban en un lugar que forma parte del campamento de un grupo criminal. Y lógicamente las fuerzas públicas, al confrontar con un grupo criminal, no puede ponerse a determinar y a consultar las edades. Por lo tanto, fue una confrontación. Es algo que sucedió en el campo, en un campamento del grupo criminal, y las bajas se produjeron en ese intercambio de disparos. Pero ustedes ratifican que las niñas estaban disparando al momento en que las terminan hiriendo. Totalmente, fue un enfrentamiento, un intercambio de disparos, y es más, los disparos provenieron primeramente de parte de ellos. Las fuerzas militares y las fuerzas de la FTC respondieron a los disparos que recibieron. ¿Saben determinar si es que las niñas finalmente son las que iniciaron el disparo o alguna otra persona que los acompañaba? Resulta que en todo campamento criminal se encuentra primeramente un grupo de vigía, que están como de guardias y expectantes a que puedan llegar tropas, en este caso militares y policiales. Entonces, al detectar esa gente que se aproximaban fuerzas de la FTC, abren fuego, y eso a su vez anuncia y comunica a los líderes que se encontraban al interior del campamento
para que pudieran reaccionar o escaparan como finalmente lo hicieron. ¿Qué respuesta se puede dar a la crítica que hacía la abogada Daisy Irala? Anoche, por ejemplo, mencionaba ella que, por poner un escenario, en un primer momento se decía que se podía tratar de Magna Mesa, pero ella mencionaba que había una diferencia muy grande de edades como para equivocarse entre una mujer de 40 años como es Magna y unas niñas de 12. Sobre ese punto es importante aclarar, en ningún momento ningún representante del gobierno nacional dio nombres de las posibles bajas que sucedieron en ese intercambio de disparos, en esa confrontación. Ningún representante del gobierno dijo eso. Pero, no sé si surgió de parte de algún medio de comunicación, pero como posición oficial, ni tan siquiera como opinión, nadie del gobierno lo manifestó de esa pero manera. el vocero de la FTC tampoco refirió, por ejemplo, no, se tratan de cuerpos más pequeños. En su momento no quiso aseverar nada. Muchos de ustedes, o al menos sus representantes de medios de comunicación, pudieron estar ayer en horas de la mañana en el lugar exacto del lugar del que se produjeron los enfrentamientos y en el campamento. Así que pudieron apreciar también la dificultad del lugar. Es un bosque muy tupido, entonces es muy difícil determinar. La primera confrontación o el primer intercambio de disparos se dio a metros, a alrededor de 80 a 100 metros del campamento principal. El segundo se produjo ya muy internado en el bosque, cuando los criminales estaban en plena retirada y huida. Entonces llegar al cuerpo costó muchísimo. Y sacarlo de ahí para llevarlo a la morgue también. Y ahí recién se pudo determinar con el estudio que realizó el médico forense las edades aproximadas. Estas documentaciones de DNI argentinos que están circulando y que se han publicado en algunos medios, ¿fueron ya corroborados? ¿Hay algún tipo de comunicación oficial con el gobierno argentino para saber si efectivamente son estas niñas, ya que de ser así tendrían entre 11 y 12 años? Desde un primer momento las autoridades argentinas han colaborado con nosotros, por lo tanto manifiesto el reconocimiento y la gratitud del gobierno nacional hacia el gobierno argentino por todo el trabajo que venimos haciendo en la lucha contra el crimen organizado y con la colaboración que nos han prestado en este caso particular también. En relación a los documentos que fueron proveídos y proporcionados, nosotros no podemos cuestionar su contenido en cuanto a la edad de las personas. Sí les digo que el resultado del estudio y la pericia médica forense arroja otros resultados diferentes a los que se encuentran en ese documento. Por lo tanto, no se puede descartar que efectivamente tengan esas edades. Yo las descarto porque el trabajo realizado por el médico forense es serio, es profesional, es público y esa fue su conclusión. Entonces, no olvidemos que la información de inteligencia que se maneja es que estas personas nacieron en Paraguay y posteriormente fueron trasladadas a la Argentina, en donde consiguieron estos documentos. Por lo tanto, el contenido de los mismos yo no puedo garantizar. Ahora, con relación a esa primera forma de comunicar que hizo el gobierno, de prácticamente salir a celebrar sin previamente haber corroborado bien qué es lo que ocurrió y que ahora está usted informando a través de este comunicado incluso oficial, ¿se hicieron también ese cuestionamiento interno? Es que en realidad uno no puede celebrar la muerte de nadie. Al contrario, las fuerzas públicas y el gobierno nacional lo que quiere, lo que pide y solicita es que estos criminales se entreguen a la justicia, para que dentro de ese ámbito se pueda definir y determinar su grado de culpabilidad de todos los delitos que se los acusan. ¿Tiene muestras de ADN para comparar con las personas que ahora dicen ser familiares de estas niñas? Eso se puede obtener, en este momento no los tenemos, pero justamente tiene que ser realizado a pedido, a solicitud de parte, y las personas que lo soliciten tienen que también a su vez proveer esas pruebas de ADN para compararlas. ¿Por qué la Fiscalía ya no le solicitó que se extraigan esas muestras? Porque tenían de un inicio la hipótesis de que eran hijos de uno de los cabecillas del EPP y sabemos que varios de sus familiares están detenidos en este momento como para hacer la comparación de ADN con esa gente. ¿Por qué ya no se extrajo la muestra de ADN? Es un trabajo que se viene realizando, todavía no ha culminado el proceso y son las autoridades del Ministerio Público las que llevan el caso en ese tema específico. Ahora dice un analista, Galeano Perrone, que debían tener un protocolo de procedimiento ante la posible existencia de menores en esos sitios.
Paraguay tiene un protocolo para actuar con menores que podrían ser beligerantes y son conscientes de que Paraguay puede exponerse a sanciones internacionales sobre derechos humanos si es que se determina que no había un protocolo para este procedimiento. El Paraguay es y ha sido siempre muy respetuoso de los derechos del niño y la prioridad que eso representa. Entonces, en todo su accionar, las fuerzas públicas, tanto militares como policiales, tienen una instrucción específica en cuanto a su actuación para esos casos. Reitero que la irresponsabilidad de poner a menores formando parte de grupos criminales y que muy probablemente pueden encontrarse o confrontar con fuerzas públicas es deleznable, es inaceptable para nosotros y eso condenamos directamente. Mencionaban también que el propio Estado, en todo caso, en el caso de estas niñas, debería ser la que protegiera los derechos, la que protegiera la integridad de estas dos personas. Fueron sus propios padres los que los pusieron en ese lugar, le entregaron armas, le pusieron uniformes y los pusieron en un punto de vigía para ser los primeros en tomar contacto con las fuerzas públicas en caso de una confrontación. ¿Cree que hubo una mala comunicación en un primer momento al mencionar como todo un éxito el operativo y después confirmarse ya que se trataban de dos niñas? Yo reitero que el resultado es altamente positivo, puesto que por primera vez se llegó al campamento principal de este grupo criminal y se obtuvo información que nunca antes pudo alcanzarse. Pero eso se hizo con el precio de la muerte de dos niñas. Ustedes saben que en una confrontación pueden haber bajas de ambos lados. Y ha sucedido. Las fuerzas públicas han tenido sus bajas a lo largo de esta historia de confrontación con este grupo criminal, lastimosamente. Entonces es un riesgo que todos corren y todos están expuestos a eso. El gobierno tiene cómo demostrar o sostener lo que indica el ministro de que las niñas nacieron y son paraguayas. Perdón, ¿me puede repetir? Si tienen elementos o documentos que comprueben lo que sostienen de que las niñas nacieron en Paraguay o son de nacionalidad paraguaya. ¿Hay algún documento, cédula, partida de nacimiento? Se maneja información de inteligencia al respecto que se está siendo corroborado y en su caso y de ser necesario se puede dar a conocer. De hecho, en el día de ayer, el comisario Nimio Cardoso, en la conferencia de prensa que se brindó, dio y proveyó información al respecto de eso. La habrán visto. Lo que dicen familiares también es que ellas no vestían ese uniforme camuflado que se los pusieron después de muertas a las niñas. ¿Cómo pueden demostrar que realmente estaban vestidas con esa indumentaria y que terminaron muriendo usando ese uniforme y que no se los puso después, como dicen ellos? Ustedes o varios de ustedes estuvieron en el lugar de la confrontación, pudieron apreciar todo lo que sucedió ahí y si se fijan en las fotos, que no es realmente recomendable ver fotos de occisos, pero se pueden dar cuenta de la realidad, de lo sucedido ahí. Esas personas murieron en combate, en plena confrontación con las fuerzas públicas. ¿Podría reiterar, ministro, cuál es la cantidad de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta que está realizando el rastrillaje ahora? ¿Cuántos miembros aproximadamente del EPP están en fuga? Y la dimensión del terreno boscoso aproximadamente, ¿cuánto sería según lo que están estudiando en este momento? De acuerdo a lo observado en el campamento del grupo criminal, y reitero, algunos de sus colegas estuvieron ahí ayer, habían 14 hamacas. Las hamacas son utilizadas para dormir, para descansar, no tienen colchones, no tienen camas y prácticamente materiales para 14 personas también. Todo hace presumir que estamos hablando de 14 miembros que estaban en ese campamento principal. En cuanto a la cantidad de elementos de la FTC, de la policía y de la Senat, no le puedo dar el dato exacto y espero me comprendan, pero pocas veces se ha trabajado con esta cantidad de personas, de elementos de la FTC, de la policía y de la Senat. ¿Y el terreno boscoso aproximadamente cuál es el diámetro, cuántas hectáreas hablamos, para tener una idea de cuál es el campo en el cual se está trabajando ahora? Son alrededor de 400 hectáreas de bosque y son bosques que rodean a cerros y es realmente muy difícil moverse dentro de ese terreno. Por lo tanto, gracias al trabajo de inteligencia es que se pudo llegar hasta ese lugar y los resultados obtenidos. Ministro, ¿por qué el apuro al momento de realizar el entierro de los dos cuerpos?
Fue una decisión, reitero, que tomaron las autoridades sanitarias y los representantes del Ministerio Público por el protocolo sanitario. Pero hay un manejo de protocolo sanitario también para esta época que se suele aplicar, que hace referencia a las muertes violentas, en donde establecen que se puede tener más de 24 horas para poder terminar las actividades investigativas. ¿Por qué ese protocolo no se utilizó? Reitero, es una decisión que tomaron las autoridades del Ministerio Público junto con las autoridades sanitarias de nuestro país. En general, en ese momento se decidió que no se iba a usar ese protocolo de muerte violenta. Les reitero, fue una decisión tomada por ellos y nosotros la respetamos. Y de repente, disculpe que insista todavía con este punto de la Fuerza de Tarea Conjunta, para manejar, teniendo en cuenta el alto recurso, el presupuesto que ellos manejan, ahora mismo, ¿qué herramientas tienen? ¿Vehículos, helicópteros? ¿Cómo poder hacer el trabajo de rastrillaje? ¿Cómo se puede cercar la zona de 400 hectáreas para efectivizar justamente la persecución a los que se fugaron del EPP? Todos los elementos que están a disposición de la FTC están siendo utilizados en este momento. Todo lo poco o mucho que se tenga en cuanto a tecnología y equipamiento está siendo puesto a prueba en este momento por parte de los efectivos de la FTC, la policía y la SENAC. Solo el año pasado tenían unos 14 millones de dólares del presupuesto de FTC. ¿Por qué parte de ese dinero no se puede utilizar también a invertir en tecnología que pueda grabar esos procedimientos y tener la claridad de lo que ustedes nos están diciendo es realmente así como nos están contando? Sí, resulta que en los operativos que se hacen diariamente en la zona de operación de ese grupo criminal, se maneja información de inteligencia y entonces eso se lleva y se ejecuta. Se corrobora la información y se ejecuta, pero el momento de comprobar si esa información fue o es válida o no es justamente llegando al lugar. Ese fue un patrullaje que se venía haciendo y sobre base de información de inteligencia y se llegó a ese lugar. Entonces, en algunos casos no se utilizan esos implementos de filmación, como el que sucedió el miércoles pasado. El gobierno maneja actualmente aproximadamente ¿cuántos niños y niñas habría en las filas del EPP? No se maneja con exactitud eso, sí se sabe que varios de los chicos que nacieron en Paraguay fueron llevados a una familia en la Argentina y de eso habló el comisario Nimio Cardoso ayer y algunos de ellos están ya formando parte del grupo criminal en este momento. Ayer se exhibieron también una serie de fotografías de niños y niñas con nombre y apellido. Si bien usted mismo decía que no se puede corroborar exactamente la edad de estos niños y niñas, si ya son adultos o no, ¿cómo es que el gobierno expone violando el derecho de niños y niñas y adolescentes en nuestro país? Quienes los exponen a ellos son sus padres o los líderes de ese grupo criminal. Pero no el hay un gobierno artículo nacional. muy claro que prohíbe la divulgación de cualquier tipo de datos que posibilite identificar a niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. Pero les digo, son los padres y las autoridades, los miembros de ese grupo criminal los que exponen a esos menores de edad, no Pero nosotros, ¿cómo es no que el en una gobierno. conferencia de prensa se da? Eso es un dato que deberían manejarlo de forma hermética, supongo, ¿verdad? Para poder rescatar a esos niños, niñas, adolescentes. ¿Consideran ustedes que es correcto violar ese código de la niñez? En absoluto, no lo violamos, son ustedes los que preguntan, nosotros tenemos que buscar el balance entre lo consultado y lo que le podemos decir y muchas veces a ustedes no les gusta cuando les decimos que no podemos dar esa información. Entonces siempre estamos en la búsqueda de ese punto de equilibrio y de balance entre lo que se consulta y lo que puede darse a conocer y lo que no, pero siempre respetamos el código. Desde su punto de vista, ministro, ya que usted estuvo por la zona, conversando con las autoridades, de repente, ¿considera que hay un fallo, una falencia en el servicio de inteligencia? Porque aparentemente no se sabía antes de esto que había menores, por eso no se procedió, no se persuadió, directamente hubo un enfrentamiento y tenemos el resultado ahora de 2 menores abatidas. Antes que fallo, reitero que es un resultado positivo, pues se llegó al campamento principal. Eso lo voy a insistir porque es la realidad. Ahora, ¿con quién o contra quién uno se enfrenta al llegar a un grupo criminal de esa naturaleza? Es otro tema, es algo que no se puede prever y no se puede esperar y no se quiere creer que los propios padres pongan a sus hijos
al frente y con armas y con uniformes. Teniendo en cuenta que fue entonces un resultado positivo, ¿se podría replicar una situación similar, ya que no cuentan con un protocolo y no se cuenta con la cantidad exacta o aproximada de cuántos menores también están ahora al servicio del EPP? Perdón, no le escuché. Que se puede replicar una situación entonces similar, podemos hablar a futuro de otros menores abatidos también, ya que no se tiene una idea, no se tuvo antes una idea desde el servicio de inteligencia de menores reclutados por el EPP, y también resaltando desde el gobierno, se está resaltando que fue un resultado positivo esto. Esperamos sinceramente que los miembros de este grupo criminal dejen de operar de esa manera, si es que lo están haciendo, porque ponen en riesgo realmente. Así que esa es la posición nuestra. Le insisto con lo de la filmación. Decía usted que era tarea de reconocimiento, por eso no se estaba filmando en ese momento. ¿Por qué ese tipo de procedimientos excluye la obligación de que puedan grabar también? Porque justamente se pueden topar con esta situación, que se produzca un enfrentamiento inesperado y puedan demostrar también, inclusive está sospechando usted que pudieron haber llegado a las cabezas del EPP en algún momento, por lo menos fue la versión extraoficial. ¿Por qué ese tipo de procedimientos también no contempla que estén filmando los agentes? Está contemplado. Resulta que en ese mismo momento había varios grupos operando en distintos puntos del terreno, no solamente ahí. Entonces los equipos fueron llevados a otros lugares y sucedió el hecho en ese lugar en particular. Pero al mismo tiempo, en paralelo, otros equipos, otros grupos estaban operando en zonas cercanas a ese lugar y ellos estaban con esos equipos. Al momento del enfrentamiento y de lo que serían las menores abatidas, ¿cuántos efectivos procedieron en ese momento? Ya que mencionó que fue a 80 metros del campamento principal, para tener una idea, porque muchos critican el hecho de que se haya dado una fuga, incluso entre los fugados una persona mayor que necesitaba usar un bastón. Eso fue expuesto incluso como por ustedes como uno de los elementos de lo que fue el campamento principal. Esa es una información que manejan en el ámbito castrense, en la FTC en particular, pero sí les digo que fueron dos grupos los que llegaron y con integrantes alrededor de 6 personas cada uno de ellos. Muchas gracias, señores. Muy amables.